El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Me parece prudente dar información sobre este diagnóstico, entonces me gustaría que Lelismar nos apoye con el conocimiento de ictus. El ictus isquémico es en aquel que hay una interrupción del flujo sanguíneo a nivel cerebral y ocurre una isquemia y una necrosis del tejido a ese nivel. Existen factores de riesgo que son modificables y no modificables. El sedentarismo, control de la presión arterial, diabetes mellitus, el tabaquismo. Es muy importante saber qué tiempo es cerebro. Asimetría facial, dificultad para el lenguaje con disminución de la fuerza muscular deben acudir de forma inmediata a un centro asistencial. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña nuevamente la doctora Lelismar Rivas, quien es internista y neurólogo. Bienvenida, Lelis, gracias otra vez por aceptar la invitación. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Hoy quiero que hablemos, ya que el 29 de octubre se celebró el Día Mundial del Ictus, me parece prudente dar información sobre este diagnóstico. Entonces me gustaría que Lelismar nos apoye con el conocimiento de ictus. Vamos a definir qué es el ictus. Bueno, el ictus, tenemos dos tipos de ictus. Es importante recalcar porque son distintas las definiciones. El ictus isquémico es en aquel que hay una interrupción del flujo sanguíneo a nivel cerebral y ocurre una isquemia y una necrosis del tejido a ese nivel, ¿ok? Y el ictus hemorrágico ocurre por la ruptura de un vaso sanguíneo, bien sea por hipertensión arterial, ¿ok? O por la ruptura de un aneurisma. Allí tenemos los ictus hemorrágicos, como la hemorragia subaracnoidea y el hematoma intraparenquimatoso. Porque es importante que la población en general tenga conocimiento de este tipo de diagnósticos y cómo los pudiésemos ayudar nosotros con esta información. Ok, es importante saber que existen factores de riesgo que son modificables y no modificables. Los modificables son aquellos que, como su palabra lo dice, nosotros podemos cambiar para mejorar y prevenir la aparición del ictus. Por ejemplo, el sedentarismo, iniciar la actividad física, control de la presión arterial, diabetes mellitus, los pacientes con diabetes mellitus, el tabaquismo, se dice que el tabaquismo aumenta 2 a 4 veces más el riesgo de hemorragia subaracnoidea, por supuesto una alimentación balanceada, aquellos factores de riesgo cardiovasculares como fibrilación auricular, acudir de forma regular al cardiólogo, las valvulopatías, pacientes con anormalidades congénitas a nivel cardiovascular, pues el control de todas estas patologías. ¿Ok? Sí, es importante aquí, yo creo que hacer mención que todas esas personas que ya tienen algún factor de riesgo, llámese como mencionas, diabético, hipertenso, con alguna cardiopatía conocida, alguna valvulopatía, algún tipo de disritmia o conocido como arritmia, esas personas que ya tienen el conocimiento de una enfermedad de base o algo que los puede predisponer a tener más riesgo de desarrollar ictus, que tengan un control regular, como acabas de decir, eso es súper importante, el control metabólico, su tratamiento, cumplirlos a cabalidad y sus controles consecuentes con la consulta. Y ese punto que acabas de mencionar de realizar actividad física, disminuir el sedentarismo, la gente que fuma, por supuesto, tratar de suspender el hábito porque es un factor de riesgo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Si alguna persona en la calle, algún familiar, está presentando un ictus, ¿cuáles serían esas señales de advertencia? Forma, a grosso modo, que nosotros pudiésemos darle a las personas que estén atentos y qué podrían hacer para ayudar a ese paciente. ¿Qué recomendaciones puedes darle tú a la población en general? Es muy importante saber qué tiempo es cerebro. Mientras más rápidos nosotros actuemos frente a un ictus, bien sea isquémico o hemorrágico, vamos a tratar de recuperar ese tejido que se está lesionando a nivel cerebral. Es importante que las personas sepan que cuando vean
pues a otra persona con asimetría facial, dificultad para el lenguaje, con disminución de la fuerza muscular en algún lado del cuerpo o alteración del estado de conciencia, deben acudir de forma inmediata a un centro asistencial. Muchas veces hay compromisos de pares craneales, pérdida de la visión en algún lado, en lo que refieran los pacientes. Básicamente eso hace que corramos hacia un centro asistencial. Sí, sin duda hay que estar muy pendientes y tomar en cuenta los síntomas que refieran las personas, porque Ujú, como bien dices, a veces es solo compromiso de un par craneal por algún cambio en la visión, ujú. que tal vez no es algo físico que podamos evidenciar rápido, pero si no lo están diciendo, tomemos esa alerta para poder acudir y que esa persona, ese paciente, tenga atención médica oportuna. Comentabas previamente sobre los factores modificables, que son esos factores de riesgo, y hacíamos mención de las personas que ya tienen algún diagnóstico, controlarse y eso. Aquí creo que también debemos afianzar lo que es colesterol, triglicéridos, qué papel juegan estos valores elevados y alterados, ahorita con muchas tendencias de alimentación que, bueno, creo que nos tienen locos con tanta información en las redes sociales, bueno, a la población en general en relación a la comida, a la ingesta, que si son dietas keto, que si mucha grasa, que si poca grasa. ¿Qué papel juega el colesterol y los triglicéridos en el desarrollo o en el riesgo de un ictus? Sí, se describe que niveles altos de colesterol total en general, bien sea tanto con el HDL como el LDL, incrementan el riesgo de forma significativa. Básicamente con el depósito de grasa a nivel de las arterias y la arteriosclerosis es lo que nos lleva a que este tipo de aumento en los niveles de colesterol generen el ictus Sí, más isquémico en este riesgo. caso. ¿Ok? Exactamente. Y bueno, aquí por supuesto se afianza lo que mencionaste previo de cambios en el estilo de vida, modificación de la alimentación, más allá de un tratamiento, porque a veces, me imagino que te pasa frecuentemente, a veces el paciente que te llega a consulta con colesterol y triglicéridos alterados te dice que le pongas el tratamiento, pero no hace cambios en su estilo de vida. Y el tratamiento per se solo no va a modificar todo, tenemos que hacer cambios sostenibles en el tiempo, como leía en estos días a un colega que es bastante informativo, que él dice, la idea es que tú tengas una dieta y un plan de ejercicio que tú puedas mantener y no algo por hacerlo 2 días, una semana, sino que sea algo sostenible en el tiempo para que tú hagas esa modificación de tu estilo de vida y realmente esto te traiga beneficios. Dime una cosa, una vez que el paciente llega a la atención al centro de salud con alguna de las manifestaciones clínicas que ya mencionaste, ¿cuál es ese protocolo de atención? Menciona por aquí el código ictus, que es algo bien nombrado a nivel mundial. Bueno, el código ictus básicamente es la atención rápida, generalmente es un equipo de salud completo que va desde el paramédico que recibe al paciente al momento que lo retira en el lugar donde está ocurriendo el accidente cerebrovascular. Posteriormente tiene que estar un equipo preparado recibiendo al paciente con un estudio de imagen previo para poder tomar las decisiones diagnósticas, en vista que si es isquémico hay un protocolo de trabajo y si es hemorrágico hay otro protocolo de trabajo. Y básicamente la atención básica del paciente, control de cifras tensionales, control de glicemia, toda la Sí, atención todos los signos básica. vitales Ujú. básicos. Para los ictus isquémicos, hay tratamientos que se utilizan para restaurar el flujo sanguíneo. Menciónanos un poquito sobre eso. Sí tenemos disponible la realización de trombólisis, ¿ok? A través de la administración por vía endovenosa de un trombolítico que va a disolver directamente el coágulo que está obstruyendo el paso de flujo sanguíneo a nivel cerebral. Si esto no ocurre, si el paciente no acude dentro de las primeras 3,5 horas, que es el tiempo que tenemos para realizar la trombólisis, podemos acudir a la trombectomía mecánica. Generalmente es hasta las 12 horas que nosotros debemos actuar con respecto y vamos a tener respuesta en ese paciente y hay papers y trabajos que ya dicen que hasta 24 horas después, si el ictus es muy extenso, podemos realizar una trombectomía Trombectomía. mecánica con éxito.
Y en la parte del ictus isquémico, el ictus hemorrágico, Ujú. obviamente el manejo es diferente, la terapéutica es diferente. ¿Cuáles son las principales estrategias estrategias de tratamiento para el ictus hemorrágico? Sí, tenemos que ver el tamaño del hematoma intraparenquimatoso en este caso y la ubicación, si es de drenaje o no, y eso ya es más parte de De neurocirugía. neurocirugía. Igualmente con la hemorragia subaracnoidea, todo el manejo médico que amerita una hemorragia subaracnoidea y si es masiva, también es de manejo por neurocirugía. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes en posterior al ictus y cuál es el pronóstico de recuperación de un paciente posterior a esto? Todo depende de la extensión de la lesión y el tipo de ictus que haya ocurrido, bien sea isquémico o hemorrágico, y la resolución que haya tenido. Porque si logramos llevarlo a trombólisis o trombectomía, por supuesto que la respuesta va a ser excelente. Va a haber una reversión de los síntomas, de hecho. ¿Ok? Claro, disminuye prácticamente todo el riesgo de Exactamente. secuelas, la Ujú. Y por realización de eso. supuesto la rehabilitación en este caso y la rehabilitación oportuna. ¿Cuáles son, en tu opinión personal, los mayores retos que puede enfrentar la neurología para el manejo del ictus hoy en día? ¿Alguna, no sé, complicación que tú veas aquí, tal vez en tu práctica diaria? No, por supuesto que aquí hay muchas cosas que mejorar. El no acudir de forma oportuna para el servicio de emergencia, muchas veces en la Ya práctica atrasa clínica todo. llegan al día siguiente del ictus o los familiares van viendo los cambios, pero lo van manteniendo en casa y ya cuando al final ya no hay más nada que hacer, es que acuden a emergencia. Y por supuesto, ese es el mayor reto, la educación de la población. Es así. Tenemos que actualmente, y para eso es el Día Mundial del Ictus, enfocarnos en concientizar e informar a la población en acudir de forma temprana y oportuna cuando ocurra la aparición de un ictus isquémico. Y esto hacemos también aquí, porque este tipo de actividades es sencillamente dar información de valor para nuestros colegas, para estudiantes, para personas que están en formación y por supuesto para la población en general. Lelis, ¿puedes dar un mensaje de cierre para todos? Bueno, básicamente cuidarnos, ¿ok? Hacer ejercicio, la alimentación, control de cifras tensionales, hacer los laboratorios de forma oportuna, chequeos cardiovascular, evaluar toda la parte cardiovascular, ya que esa es la principal causa de los ACV y los ictus isquémicos o hemorrágicos. Básicamente concientizar a la población en que hay prevención, que debemos prevenir la aparición del ictus. Y bueno, por supuesto, educarnos. Ujú. Muchísimas gracias, Lelis, por haber Bueno, aceptado la invitación. gracias. Gracias a todos, los esperamos en otro episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, ADN Medical.